7:39. Siempre es interesante escuchar a Enrique Ochoa Antich en sus análisis. Es político, defensor de los derechos humanos. Enrique, buenos días, bienvenido. Hola Eduardo, siempre muy contento de estar en tu Igualmente. programa equilibrado. Gracias. Lo intentamos desde toda la vida. Sí, Mira, señor. Enrique, voy a tomar un titular que yo leía recientemente, un poco como para darte un tema, ¿no? Primero Justicia plantea relanzamiento de partidos, negociación y primarias. ¿Cómo crees tú debe asumirse el tiempo por venir hacia el 2024 y más allá? Porque Venezuela hoy en día necesita algo que vaya mucho más allá de una simple estrategia electoral, que ya es bastante decir. Sí, yo recientemente, Eduardo, no sé si lo viste por allí, le remití una correspondencia a algunos amigos en el gobierno y a algunos amigos en la oposición. Yo, a riesgo de ser malinterpretado por algunos extremismos, tengo Ajá. amigos en los dos lados y trato de mantener ese puente entre los dos sectores políticos más enfrentados, entre el gobierno y las diferentes oposiciones. Uh-huh. Al gobierno le recomendé leer con cuidado los resultados del 21 de noviembre, no poner una fiesta porque habían obtenido la mayoría de las posiciones, sino que leyesen con cuidado el resultado del voto popular. El voto popular indica que en 17 estados del país ellos fueron minoría. Y eso debería obligarlos a pensar de aquí al 2024 en abrir las puertas del gobierno a la participación de todos los sectores políticos, a un gobierno de amplitud, de unidad nacional, de emergencia, para resolver problemas tan importantes, creo yo que el más importante de todos, que es abatir definitivamente la inflación para mejorar el salario, las pensiones y las prestaciones de los trabajadores. Yo sé que es difícil que eso pueda ocurrir, pero la peor diligencia es la que no se hace. Y sé que dentro del gobierno hay algunos sectores más democráticos que otros, y a ellos es a los que me estuve dirigiendo a través de esta carta. Y a la oposición les mencionaba que efectivamente todo indica, Barinas lo probó, que para poder ganar en las elecciones del 2024 se requiere reunir a toda la sociedad democrática. No digo a la oposición, digo a la sociedad democrática, alrededor de una propuesta, de una candidatura, de un programa, y que para poder seleccionar esa candidatura no puede ser eso el coto cerrado de una de las oposiciones. Yo he visto con preocupación que el sector del G4 ya ha anunciado que está discutiendo un reglamento para unas primarias sin haber hablado con las otras oposiciones. Creo que todas las oposiciones, incluso cada una andando por su lado, sin pretender reeditar una MUD 2, que quizás es muy difícil pensar en eso, de aquí al 2024, quizás a enero del 2024, pues ir cada uno con sus liderazgos, promoviendo sus programas, promoviendo sus políticas y al final, efectivamente, quizás acudir a unas primarias pactadas entre todos los sectores de la oposición para seleccionar a un candidato. También les mencioné la posibilidad de un colegio electoral. Allí lo tenemos elegido por el pueblo el 21 de noviembre. Todos los que llegaron de primero en todos los estados y municipios del país, son unas 300, 400 personas que tienen una representatividad popular, que podrían eventualmente ser los que se reunieran, y así como hacen en la Iglesia Católica para seleccionar al Papa, votar y votar hasta que haya un candidato que obtenga las 2/3 partes, las 4/5 partes de ese universo tan representativo. Esas podrían ser alternativas. Y lo último que te digo, sé que esto le va a incomodar a muchos sectores de la oposición, pero el candidato que se seleccione tiene que tener la quiesencia
del gobierno y del régimen autoritario y del chavismo madurismo. La quiesencia, escojo con mucho cuidado la palabra, no estoy diciendo ir a pedir permiso, no estoy diciendo ir a que el gobierno escoja a nuestro candidato. Aprobación. Sí, estoy diciendo un candidato que no sea una provocación para el gobierno. Te pongo el ejemplo de lo que pasó en Chile, que tú seguramente conoces también como yo. En Chile, cuando planteó la candidatura, después de haber ganado el referendo, el plebiscito frente a Pinochet, se discutía, por ejemplo, entre Aylwin, que estaba muy bajo en las encuestas, y Lagos, que estaba muy alto en las encuestas. Lagos venía del Partido Socialista, tenía todos los méritos para ser el candidato, y sin embargo Lagos fue a la casa de Aylwin y le dijo, mire, yo socialista no puedo ser candidato después de Pinochet, porque es una provocación a las Fuerzas Armadas, de modo que el candidato tiene que ser usted. Y terminó siendo Aylwin. Bueno, yo digo lo mismo, creo que la transición que eventualmente se produzca, si se ganan las elecciones del 2024, si la oposición hace todo lo que tiene que hacer, que es tener una candidatura única, tener un programa, entusiasmar al pueblo, a la sociedad democrática venezolana, que es mayoría frente al régimen autoritario, si eso ocurre, esa transición que se va a generar tiene que tener la participación del chavismo madurismo. Sin esa participación no será posible una transición. En Polonia tuvo la transición de los comunistas, en Sudáfrica tuvo la participación de los racistas del apartheid, en España tuvo la participación de los franquistas. Sin la participación de los sectores que están en el gobierno es muy difícil un proceso de cambio, de transición democrática de un régimen autoritario a una democracia plena. Quiere decir que este tema que tú estás abordando debe ser incluido en toda agenda de negociaciones. Claro, es que a mí me parece que justamente, por supuesto, yo diría que siempre digo que lo primero que deberían hacer en esa mesa de negociación es debatir el tema económico y social. Y también les he propuesto a los negociadores incluir a empresarios y a sindicatos para discutir este tema, pero todos estos asuntos de cómo podría ser la transición en el 2024 es un tema esencial, y la participación, los términos de la participación de los sectores políticos hoy dominantes en el gobierno, en el chavismo madurismo, en ese proceso. ¿Cómo quedan ellos? Y una candidatura, como te digo, que ellos puedan aceptar con tranquilidad, que puedan a la que le puedan entregar el gobierno sin ningún trauma. Ya la transición es difícil, no la hagamos más difícil con una candidatura que sea una provocación al gobierno. Bueno, Enrique Ochoa Antich, muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Un gusto estar en tu programa. Igualmente tenerte aquí con nosotros, Enrique Ochoa Antich, político, defensor de derechos humanos. Volveremos.